Vale, y otra pregunta era vimos un famoso caso de la secesión de la isla de Annobón, donde un grupo de determinados ciudadanos ecuatoguineanos decidieron unilateralmente, según los motivos que alegaron, que quieren independizarse de Guinea Ecuatorial por varios motivos que ellos declararon. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira. Por eso queremos la opinión de usted como jurista y como también abogado de esos litigios. ¿Cuál es su opinión al respecto? La opinión sobre las declaraciones de los anoboneses. No, donde ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? un grupo de ciudadanos ecuatoguineanos de origen que son abonoboneses dijeron que unilateralmente por los motivos que os alegaron, por ese hecho, no sé, no sabemos si es cierto o no. Dicen, según ellos, que hay crímenes de lesa humanidad y diversas cosas que ellos alegaron ante instituciones internacionales y que solicitaron apoyo de varios países que no voy a mencionar. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Para mí, para ser ojos y sinceros, yo creo que es una diversión y que ellos mismos saben cómo se lo plantean, porque en primer lugar, estos ecuatorianos no representan a Nobón, representan a Según, Nobón, ¿no? Ellos no representan a Nobón, ¿no? ¿Quién les ha elegido para representar a Nobón? no sabemos. No tienen ni una legitimidad. Es que vemos muchas veces en las conferencias, vemos primer ministro de Annobón, por ejemplo, presidente de Annobón, no sé si hay presidente. O sea, a nivel internacional, cuando van a eventos internacionales, vemos primer ministro y demás. Por ejemplo, a internacional ha ido. Recientemente hubo una conferencia en Uruguay donde les pude ver, donde alegaban sus motivos, también solicitaron apoyo de Argentina. De Argentina, sí. Porque ellos dicen que Nobón fue parte de Virreinato Virreinato del Río de la Plata y que estaba en Argentina. y quieren asociarse a un territorio de África, quiere pertenecer a América. Ahora, la cuestión constitucional, ya ve que la Constitución dice claramente que ni una parte de la población ecuatoriana puede. Sí, acerca de esta posible secesión que los ciudadanos ecuatoguineanos querían hacer de Annobón. No, no puede haber secesión en primer lugar porque no hay ningún problema, ni un problema con Anobón. Anobón es una parte del territorio de Guinea Ecuatorial y no se puede sentir discriminada. Hay lugares de la región continental que no tienen el mismo nivel de desarrollo ni de inversiones como Anobón. Por ejemplo, en mi poblado, Dumesis, de Nzor, no hay todavía cobertura telefónica. Ahí todavía no llega el teléfono móvil no llega ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La independencia también.
Panobón tiene puertos, tiene infraestructuras, se está construyendo una fábrica de atún y otras inversiones que ahí se han hecho. Y los anoboneses están integrados en todas las esferas de la administración ecuatoguineana. Ahora, desde el punto de vista de la configuración del Estado, tienen que preguntar a los españoles y los tratados firmados en esta época entre España y Portugal, ¿Mm? porque Gabón, la región continental, la isla de Bioko, Antigua Fernando Po, forman parte de lo que es la República de Guinea Ecuatorial. Hay resoluciones de la ONU a través de la independencia que dicen claramente que la República de Guinea Ecuatorial está compuesta de tal, de tal, de tal, de tal, y así siempre ha sido. Por ejemplo, cuando Cataluña intentó de forma ilegal, hablo en términos jurídicos, convertirse en Estado, convocaron un referéndum ilegal. Mm. ¿Dónde ha habido referéndum? En Aragón. Primero hay que elegirle a los dignos representantes de Anobón para que ellos soliciten referéndum por si los anoboneses quieren. Pero nuestra constitución no admite ese tipo de referéndum, porque dice que el Estado es indivisible y el territorio nacional no es ni segregable ni cesible. Ahora, ¿cuáles son? Cuando hablan, por ejemplo, de genocidio, ¿no saben que hay un tratado, una convención internacional sobre el crimen de genocidio? Y hay un comité de la ONU para estas cuestiones. No me consta que acusado a Guinea Ecuatorial y que se haya dictado una resolución en las Naciones Unidas hablando de genocidio. Ahora ellos mismos deberían dar otra explicación. ¿Cómo van a juzgar que quieren ser Estado independiente y después unirse a Argentina, que está en no sé qué hemisferio? Por eso digo que es para mí una diversión y puede ser incluso una fuente de, con los respetos de subsistencia, o puede ser una estrategia también para tener ciertos ingresos para ellos y no para los anoboneses. Por eso para mí no es muy serio ni se le debería tomar en consideración, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los anoboneses no está con ellos. Que así sea. También una cosa que nos llamó la atención es la Corte Internacional de Justicia falló a favor de la isla de una de nuestras islas que por fin pudimos recuperar, que era nuestro, pero como su excelencia siempre predica la paz. Eh, ¿Usted cree que es justo que Mbañe sea nuestro, sea de Guinea Ecuatorial? Es lo más justo que puede existir. ¿Por qué? Si se habla desde el punto de vista del derecho internacional, le voy a dar dos ejemplos. ¿Conoce Yivia? No, No sé si ha oído hablar de Yivia. Cuando aún. tenga tiempo, en Google, pon Yivia, Livia, Yivia, Sí, lo y veo. verá que Yivia es una ciudad española dentro del territorio francés. Cuando usted sale de la frontera entre Francia y España, en pleno territorio francés, hay un pueblo, una pequeña llamada Yivia, que es territorio español dentro de Francia. ¿Por qué? Porque firmaron tratados y en aquella época el tratado entre España y Francia de delimitación dijo que como estaba dentro del territorio francés, que España abandonara las ciudades que ocupaba dentro del territorio francés. Y Yvia entonces era un poblado.
Y como el tratado solo hablaba de ciudades, no de poblados, hasta la fecha de hoy, Yivia pertenece a España y dentro del territorio francés. Significa que ni la cercanía ni la distancia justifican la pertenencia de un territorio a un país. En Angola tenemos Cabinda. Cabinda es un enclave dentro de la República Democrática del Congo. Pero por los tratados coloniales, Cabinda pertenece a Angola y no a la República Democrática del Congo. En materia de derecho internacional público, lo que prevalecen son los tratados. Los tratados, primero, entre España y Portugal, decían que había una serie de territorios que eran de Portugal en la costa africana y que pasaban a España y a cambio de lo que es Sacramento, Uruguay. Después, tratados entre Francia y España, el tratado de 1900, por ejemplo, contrariamente a lo que se dice, cuando se habla del tratado de 1900 entre España y Francia, ese tratado reconoce lo que es Corisco. Dice que Corisco y el Lobelles Ujú. son españolas en 1900. Ahora, como Ombaña, Cocoteros y Conga forman parte de las aguas jurisdiccionales, y Corisco perteneció a España y después a Guinea Ecuatorial, automáticamente, según el Tratado de 1900, Mbaña, Cocoteros y Conga legalmente pertenecen a Guinea Ecuatorial y Gabón no tenía opción, no sé por qué fueron a la corte. Vale. Es como un partido de fútbol. Legalmente, Sabiendo que voy un a partido de perder. fútbol. Y mira, Es como, hasta hay otra explicación legal. Desde Corisco, que el error que se comete es decir que Mbaña, Cocoteros y Conga están más cerca de Gabón que de Guinea Ecuatorial. Eso no es verdad. Ellos lo dicen porque quieren partir de las costas terrestres de cada país. Corisco es Guinea Ecuatorial. sí. Y por consiguiente, para saber a qué territorio está más cerca Mbaña, Cocoteros y Conga, por Guinea hay que partir de Corisco. Y si se parte de Corisco hasta la costa gabonesa, son 12 millas, lo que significa que la mediana son 6 millas para Gabón y 6 millas de Guinea Ecuatorial. Mbaña, Cocoteros y Conga están dentro de las 6 millas de las aguas de Guinea. Por consiguiente, desde el punto de vista y la ley lo que prevalece, Gabón no tiene ningún tipo de argumento ni de excusas. Por ejemplo, salimos de ahí, llegamos de 1900, llegamos a la modificación del tratado en 1919. Lo que hablan de Bibiín, hablan de Mongomo, esto también es una falacia. En 1919, los gobernadores llegan a un acuerdo por la parte de Kiev. Y ese acuerdo es ratificado por París y Madrid. Desde 1919 hasta la independencia de Gabón, el 17 de agosto de 1960, son las fronteras que tenemos en la actualidad. Y cuando Gabón llega a la independencia, ¿a quién pertenecía Ebibillín y Mongomo? Pertenecía a Guinea Ecuatorial en virtud del Tratado de 1919. En 1964 se crea la OUA en 1963 y la OUA adopta su famosa declaración sobre la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización. Lo que significa que el 17 de agosto de 1960 se conocía ya las fronteras de Gabón y Española. Y- Ahora, se llega al 12 de octubre de 1968 y Guinea recupera sus fronteras actuales en la que había Mbaña, Cocotero, la frontera terrestre
de Mongomo y de Bibiín. Por eso yo no entiendo realmente dónde está aquí el problema. Si se respeta el derecho internacional, pues Gabón no tiene ningún tipo de argumento. Es como un partido de fútbol, sabiendo que voy a perder. No como un partido de fútbol. Así por qué. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, lo que hacemos nosotros los profesionales, esto se llama comentario de sentencia. Esto es una técnica científica, así trabajan los juristas. Tenemos los comentarios de artículos, tenemos la disertación y tenemos sobre todo el comentario de sentencia. Porque lo que nosotros hacemos cuando cogemos el fallo, no se lee científicamente para saber qué ha decidido y cuál es el alcance. La Corte Internacional de Justicia resume en una sola frase lo siguiente. Gabón y Guinea Ecuatorial han heredado lo que poseían Francia y España antes de sus independencias. Es lo que se recoge en la Corte Internacional de Justicia. Y le estoy diciendo que las fronteras actuales datan de 1919. Ahora, 1919 a 1960, 68 y a 2026 en que estamos. ¿Cómo se puede hablar ahí de no sé ser? Ahí no es como un partido de fútbol. Esto es ciencia porque la ley es la ley y la ley es clara. La ley dice que o usted tiene o usted no tiene. Y Gabón no tiene. A mí personalmente, como continente africano, tenemos que replantearnos los temas de fronteras, porque es un tema muy conflictivo, como lo que está pasando con la hermana República Democrática del Congo en Ruanda, como lo que está pasando con Sudán del Norte y Sudán del Sur. El tema de las fronteras en Guinea por la Conferencia de Berlín de 1884, como continente africano se debe replantear un poquito más, porque en síntesis, yo no viví en el antepasado, pero no había fronteras. Las fronteras son pues lo que los colonizadores hicieron, ¿no? Colonos pusieron fronteras que no existían entre nosotros, porque los mismos que están en Camerún son los mismos que están en Guinea, son los mismos que están en Gabón, en República del Congo, y es así. Ahora, ¿dónde viven los vascos? No, no sé. El tema de Los vascos. Hay vascos en Francia. En Francia hay vascos. El sur de Francia. Hay vascos en España y hay vascos en Francia, donde llaman Endaya. Son vascos. Son los mismos que están en Bilbao. Por consiguiente, no es solo África. Los catalanes. Hay catalanes en el sur de Francia y catalanes en Cataluña, porque también ellos tienen esos problemas. Ahora, hay que evitar abrir la caja de Pandora. No tenemos más remedio. Volver a cuestionar las fronteras. Esto va a ser una revolución. No sabemos dónde va. Lo que hay que construir, a mi juicio, y lo que estaba diciendo antes, es el Estado-Nación. Que aprendamos a vivir como ciudadanos de un Estado. Y esto se construye de dos formas, a través del sistema educativo. Enseñar que lo que nos une es más fuerte y superior a lo que nos divide. Lo Sí, que nos une. Decía Tante Afa Blondi que me gustó, que él no comprende eso de tribalismo, eso de cuando el verdadero combate de la África contra el subdesarrollo, contra la miseria y contra la pobreza. Entonces todos juntos debemos trabajar para que nuestros países lleguen al nivel de desarrollo que tienen los países europeos y ahora están teniendo los asiáticos y un poco los latinoamericanos. Ahora, empezar a cuestionar las fronteras. Imagínense, por ejemplo, si nosotros hablamos español. ¿Qué vamos a hacer ahora con los cameruneses que hablan inglés y francés o con los gaboneses? Independientemente que haya unos fan ahí, otros ahí. Por eso, a mi juicio, la decisión que se tomó en 1964, la declaración de la intangibilidad de las fronteras, la edad de la colonización, es una buena decisión
porque ha permitido más o menos construir las bases del Estado. Ahora, el problema que tenemos, y ahí es donde tiene razón, es que no tenemos estados en África en el sentido jurídico. El Estado, la bandera, la independencia, pero todavía no tenemos estados en el sentido sociológico. Y esto es lo que hay que, esto es lo que crea, por ejemplo, los problemas en RDC. Mira, por ejemplo, coja Ruanda para que vean. En Ruanda y Somalia son de los pocos países africanos que tienen una sola etnia. Muchos no lo saben. Sí, sí. Es Los una sola etnia Hutus, Tuas y Tutsis, y creo. Tutsis. Mm. Es una sola etnia. Son, hablan el mismo idioma, practican la misma religión y tienen la misma cultura. Solo que hay algunos que son pastores y otros son agricultores. Pero mira, Ruanda, es la misma etnia, ¿eh? Ya sabes que tenemos etnias, después tenemos tribus y después tenemos clanes. Pero ellos son etnia y mira el número que se montan. Ahora, el otro problema que tienen es que hay tutsis que son de Congo, Congo-Kinshasa, Mm. los que están ahí haciendo un poco, a veces, porque los de Congo dicen que ellos son ruandeses y los ruandeses dicen que sí, es verdad que son tutsis como nosotros, pero nosotros le consideramos de Congo. Entonces, arreglen el problema entre vosotros nacionales. Por eso insisto que el problema es este, el Estado sobre bases sociológicas. ¿Cómo se trabaja para tener un Estado-nación donde todos pensemos que somos de la misma república? Mira, vamos a coger el caso de Suiza. Suiza es un estado. ¿Cuántas etnias hay en Suiza? Hay italiano en Suiza, están los alemanes, están los franceses y hay otros romances, ¿cómo se llaman? Pero Suiza es un estado sólido. Por consiguiente, ahí no es donde está el problema. El problema está qué hacemos nosotros para construir un estado-nación. La Yo, gente solo se une a veces cuando juega el Zala. y el tema de la MIS que ha sido reciente. Yo sí digo, desde mi punto de vista, que nada de la colonización es bueno. Y yo lo hablé también con el profe y también, que es otro youtuber, de los más importantes. Lo que debemos de crear tanto en Guinea Ecuatorial particular como en África es un idioma común. Tenemos que, por ejemplo, yo creo que en Guinea podemos fabricar o crear un idioma común, que tantos Sí. los Fang, los Bubis, los Vicios, los Undowes, los Benga, Fernandillos, criollos, podamos hablarnos un solo idioma. Por ejemplo, en Senegal, cualquier senegalés habla Wolof, por ejemplo. Todos, casi todos hablan Wolof, pero hay millones de, pero todos hablan Wolof. A mí me gustaría que Ujú. también en Guinea todos hablemos un solo idioma, Y Wolof es una etnia minoritaria. pero todos hablan Wolof. Todos hablan Wolof, pero son minoritarios, los Wolof, para que vean. Pero nosotros, yo también estaría de acuerdo en que tengamos un idioma único, empezando por el país y por África. Pero ¿qué idioma se va a elegir? Va a ser todo es complicado. Yo creo, no Se sé, puede llegar al idioma único. A mí, la base debe ser primero cultural. Hay que crear una cultura común. Hay que crear un sentimiento de identidad común. Tenemos que identificarnos todos a la madre Guinea Ecuatorial. ¿Qué es lo que, y esto no está ocurriendo porque no sé si la gente cree que va a tener otro que no sea Guinea. Me ha dicho algo aquí que me ha gustado, cuando me ha dicho que muchos prefieren aplicar derechos, no solo español, derecho ruso, derecho chino, derecho... Y la gente habla de todo menos de Guinea. Somos unos cuantos locos a escribir libros de derecho de Guinea, a hablar de constitución de Guinea, y a veces te miran con cara de asombro, que este loco que le ocurre, pero no saben que, por ejemplo, mis libros en todas las universidades del mundo, en España, me llaman profesores de grandes universidades, sobre todo los empresarios que quieren invertir en Guinea, me contactan muchas veces y hasta me hacen consultas.
remuneradas, porque solo quieren conocer unos aspectos de la legislación del país. Esto ahí es donde estoy muy optimista. ¿Por qué? Porque tenemos, y lo ha escrito un informe, el Banco de Desarrollo, tenemos una de las mejores juventudes actuales de África y del mundo. Es un informe porque tenemos una juventud ya cada vez más preparada, bien formada, pero le falta ese ingrediente de querer saber que hay un Estado aquí que tenemos que engrandecer. Yo creo que no es por lo que pasa a muchos jóvenes africanos que están fuera de su lugar. Por ejemplo, vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Una vez que sale del aeropuerto internacional de Malabo y va a un país concretamente europeo, vamos a hablar de países europeos, se olvidan de todo, de sus idiomas, de que si comía yuca, deja de comer yuca porque en 3 meses comer yuca le sienta mal y muchas Pero cosas. ¿cómo? Deja de comer yuca. Deja de comer yuca, algunos dejan de comer yuca porque según ellos ya están en Europa y en Europa no se debe comer yuca, según ellos, sus idiomas, ¿Por qué no se debe comer yuca? porque según ellos no está bien, que si no es lo que han encontrado en Europa. Lo que he notado es que los africanos en general y en particular los guineanos se adaptan más a otras culturas, pero en su propia cultura es como extranjero, es como un exógeno. Usted va en muchos aeropuertos y no tira basura en el suelo, pero cuando llegue en el aeropuerto de Guinea empieza a tirar basura en el suelo. Es el primero Ya, que genera desorden. ya no pasa a formar sino que empuja a todo el mundo. Ya, pero de normal en los países europeos estás en una fila, ya no puede esperar, quiere ser atendido, es lo que pasa. Tenemos un bonito aeropuerto como el de Malabo. Se va, por ejemplo, encuentra en una papelera y coge y lo tira en el suelo. Pero si está en un aeropuerto de otro país, dirá, qué bonito. Pero cuando está en el suyo no lo valora, no lo quiere, no ama. Y ese sentimiento que Y no... este es lo que yo te decía, que no tenemos sentimiento ni noción de Estado. Si coge, por ejemplo, a los burkinabé que están aquí, muchos no muy letrados, pero ellos tienen sentimiento de Estado. Así, Hasta los guardianes que se pueden tener. Cuando hablas de su país, ves que empieza a cambiar de cara. El guineano a veces incluso muy satisfecho cuando habla mal de Guinea. Nunca he visto nada igual. Se lo dije, creo que prefiere una pasar. vez que me entrevistaron. Está muy orgulloso de sí mismo y esto no sé dónde lo saca. Los nigerianos, mira, los nigerianos comen con la mano, que es su cultura, en cualquier lugar, con la mano. Y has visto cómo nos han ganado cuando ha aparecido COVID. Todo el mundo ha empezado a lavar las manos. Yo creo que Yo creo que es, conciencia. es una cultura que hay que fomentar. Y es... Es el sistema educativo es fundamental para que aprendamos guineano y que sepamos eso es decir, lo que podemos dar por Guinea. Por ejemplo, a mí me tratan a veces como si fuera, yo joven, ¿eh? Hay jóvenes que cuando te ven o te desafían o intentan ridiculizarte muchas veces, yo pregunto, mira, a este jovencito, ¿qué le ocurre? Pero cuando estoy en Gabón, en Camerún me invitan a la universidad, incluso España, Francia, te tienen mucha más consideración que la que aquí se puede tener. Yo he ganado, por ejemplo, 2 premios de investigación en España, Y cede y... Sí, sí. en 2013 y 2015. Yo me presenté, porque estaba estudiando en el ISDE, me presenté, les envié un trabajo, me acuerdo que me llamaron, como ponía ahí Sergio Tomo, yo ponía Guinea Ecuatorial, ecuatoriano. No sé si pensaban que era mulato, era tal, digo, no, es Tom, no es, yo soy Tom, yo no soy Tomo. Y después, cuando me presenté por segunda vez y volví a ganar, me acuerdo que estaba el ministro de Justicia de España, estaban los del Tribunal Supremo y todos los demás. Y le decía que no, yo no soy el único, hay muchos guineanos
capacitados, solo que hay que hacer que sientan seguros. Y si uno piensa que son los demás los que harán que tenga seguridad en él, yo creo que no, nunca estará seguro de sí mismo. Los jóvenes, no sé qué ha ocurrido, ya no son muy curiosos como antes. Nosotros hemos estudiado una época en la que no había luz, no había libros. Me acuerdo que leíamos los antiguos periódicos españoles cuando los traía Iberia, periódicos de hace 3 o 4 meses, lo leíamos con... Era mucho más para conocer español. Ahora que tienen acceso a todo, esto me preocupa lo que dice que cuando se van a Europa ya no quieren comer yuca, ya no quieren, ya no se identifican. Estás ahí, sabes cómo son los europeos. Si el europeo sabe que no te respeta a ti mismo, tampoco te respeta. Te van a respetar, así es. Es un sentimiento que yo noto y que muchos jóvenes Es ponen... así, Sí, es así, es así. Yo también lo vivo. Mira, hay muchos que llegan y me encuentran. Los que han estudiado Derecho fuera de Guinea, por ejemplo, les dije que yo también estuve fuera, pero el esfuerzo que yo he hecho es conocer la legislación vigente en Guinea. Yo no llevaba gafas antes. Por ejemplo, tengo aquí donde estoy ahora, en mi despacho privado, tengo la colección de leyes de Guinea desde 1843 hasta hoy. Porque yo quería saber cómo funcionaba el Estado de Guinea. Y para eso hay que saber de dónde venimos. Empecé a hablar con algunos mayores, algunos administrativos de la colonia, me fueron hablando. Yo hacía viajes a España, sobre todo cuando trabajaba para tesis, para intentar saber de dónde viene Guinea y dónde estamos y cómo se puede hacer, por ejemplo, para la cuestión de justicia, cómo se puede mejorar la justicia, aunque él tenía ideas de otras partes, pero hay que partir de un diagnóstico real del país. Y puedo decir en cualquier momento ahora cómo se puede. Y es fácil, lo de la justicia de Guinea. Pero el problema es que yo tuve una dificultad, tengo que decírselo. Cuando digo, por ejemplo, derecho ecuatoguineano, la gente se pone a reír. Guineano, ¿eh? ¿Cómo que derecho ecuatoguineano? No damos No valor, existe derecho ecuatoriano. Le digo, ¿cómo que no existe derecho ecuatoguineano? ¿Habéis visto una sociedad sin derecho? no damos valor, no damos valor a esto. Ubi societas ibi jus, decían los romanos. Ahí donde hay sociedad hay derecho. Y lo veo aquí que muchos presumen en Guinea conocer derecho francés, ¿Qué conocer conocer derecho derecho español, ecuatoriano? conocer derecho chino, conocer derecho senegalés, derecho... Le digo, pero usted está en un territorio, una república llamada Guinea Ecuatorial, que tiene su propia ley fundamental. ¿Usted cómo va a trabajar en España pensando en la ley francesa? Pero usted ya ha fracasado. Este es el problema que hay que inculcarle a muchos chicos, que sean orgullosos de lo que son y que cuando vuelvan, sobre todo los que estudian carrera como derecho, tienen que tener un periodo de adaptación al país. Los conocimientos son universales, la ciencia es universal, pero ahora Especificar. para determinar las carreras hay que adaptarse un poco al contexto. Por ejemplo, el derecho de familia de España no es exactamente igual que el derecho de familia de Guinea Ecuatorial. Tenemos poligamia, tenemos dote. La legislación mercantil no cambia, es verdad, pero hay que conocer la fuente. La legislación mercantil es lo mismo, pero en España se llama la ley número tal, tal, y en Guinea se llamará la ley de otra forma. Pero una vez que conoce la ley que se aplica en Guinea, con los conocimientos adquiridos en España o en cualquier lugar, tú te adaptas más fácilmente que el que no ha estudiado la ley. Pero cuando llegan, se empecinan en querer aplicar una legislación que no es vigente aquí. Yo sí digo que las, la educación es importante y eso va para Guinea Ecuatorial y el continente africano. Tenemos que dar más importancia a lo nuestro. Damos mucha importancia, por ejemplo,
Yo cuando estudiaba bachillerato, yo no veía ni un solo autor ecuatoguineano. Yo pensaba que los ecuatoguineanos no escriben libros, ni de poesía, ni de todo. José Mariano de Lara, José Ortega y Gasset. Pero yo quiero estudiar un ecuatoguineano. Todo, Le voy a Marruecos. contar una No, sí, anécdota. no Nosotros cuando estábamos estudiando latín, teníamos esa dificultad que nosotros que habíamos nacido en Luba, Malabo, estábamos ahí, los que venían del interior tenían mucha dificultad para hablar el castellano. Ahora tenían que traducir de latín al castellano. Y unos le hablan, le dicen que Aníbal el cartaginés atravesó el estrecho de Gibraltar con un ejército de elefantes. Es lo que ponía el texto en latín. Mm, Como no sabía que era un estrecho, te dijo. dijo que el ejército de elefantes atravesó el estrecho con un pasito, porque era la traducción literal. Entonces, como no sabía que era el estrecho, y el estrecho de Gibraltar, y la traducción literal en latín decía que de un pasito pasó de Marruecos a España por el estrecho de Gibraltar. Así es. Y gracias a Dios, el profesor era Esteban Estón de Musa, que era guineano, español de origen guineano. Él comprendió, tuvo que explicarle que no, que la próxima vez que haga no haga la traducción. Pero si Directa. no, él no entiende, si él no entiende que es un estrecho, y por eso los manuales del sistema educativo tiene que adaptarse un poco más Al al contexto. contexto. Exacto. ¿Sí? Porque si tú le das a uno un ejercicio en una realidad que no conoce, me acuerdo, yo como estudié un poco en el colegio español era diferente, pero cuando estaban los cooperantes, nos hablaban de los ojos de Guadiana. Los chicos se preguntaban, pero, ¿qué es eso de ojos de Guadiana? Y cuando dice que Guadiana es un río y hablan de ojos, entonces para nosotros era escandaloso. Es Y que, este señor, ¿qué es lo que no fue? Y después tú suspendes, solo porque tú no sabes qué son los ojos de Guadiana. así, ¿Cómo sí. uno puede suspender solo por no conocer algo de una cultura exógena? Y es como si yo estoy haciendo, ahora tenemos examen de economía de la Unión Europea y yo empiezo a hablar de la economía de Guinea Ecuatorial. Voy a Es, suspender. es así. Y en Guinea Ecuatorial es todo lo contrario. No hay economía y se ve muchos. Yo creo que el sistema educativo tiene mucho que hacer No, hay que retocarlo, hay que tocarlo. porque No, no, todo no, está no, muy, yo el sistema noto que hay educativo muchas es cosas capital. que se Y tienen este que sistema eliminar. educativo también puede hacer que uno no sea muy nacionalista. Exacto. Imagínate Es que que ahora no tenemos liga de fútbol. todo es mucho europeizado, todo. Sí, no tenemos liga de fútbol. Aquí la gente se pelea por Real Madrid-Barcelona. Y no conocen Real otro. Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona. Hasta que yo que soy de Madrid empiezo a odiar un poco todo esto. Porque no te hablan de otra cosa. Leones Ahora vegetarianos ahora le preguntas. a Conangui, ¿no? O sea, no. Ellos, a Conangui, ya no existe. Deportivo Mongomo, Sony de Languema, Atlético Malabo. Y esto lo que hace que nosotros seamos nacionalistas, porque tenemos signos que nos identifican como guineanos. Así es. Ahora era un poco Zalan, y Zalan también tiene otro problema, de que son la mayor parte hispano-guineanos. Por Yo quiero consiguiente, otra cosa. aunque son guineanos, pero son hispano-guineanos, pero puede ser bueno que exista también una cantera aquí, una liga de fútbol, que permita también una mezcla entre, pero que todos hagan totalmente de fuera. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Yo creo que también es un grave problema y son las consecuencias que se está viendo ahí. Otra, Es justamente cuando yo lo decía, porque esto ocurrió ya con Camerún. Porque cuando Camerún eran los Roger Mila y todos los demás que habían nacido y crecido en Camerún, pero solo se fueron a Francia y a otros países a jugar, era diferente.
Pero cuando llega gente que no ha podido jugar la selección francesa y que no tiene más remedio que ir a Camerún, Es que muchos de los que están ahí en Guinea estaban esperando la selección de un país X y como vieron que es Guinea ya así, pasa, es que esto, pero no debe ser así. Yo como ecuatoguineano, aunque teniendo la nacionalidad o no, yo debo hacer eso por mi país. es así. Es que deben hacer de mí. Es que es un sentimiento que se tiene que inculcar a los jóvenes. Hay que inculcarse a los padres también, porque lo que yo he visto, me acuerdo, estaba en 2000 en la Universidad de Tours, una formación de formadores en derechos humanos. Yo veía cómo los chicos subían a París, los senegaleses, los de Congo, los de tal, a ir a buscar comida típica que les enviaban del país. Así es. Pero ahora ya tienen tiendas especializadas, hasta en Suiza he visto, en comida de estos países, menos nosotros. Es que, aunque aquí en España, se debería entender que haya más presencia de ecuatoguineanos, restaurantes ecuatorianos. Aquí en España hay más restaurantes senegaleses que Ese ecuatoguineanos. es el problema. Es que, porque se expanden y aman muchos senegaleses quieren a Senegal. Aunque sean pobres o ricos, pero quieren a Senegal. Aunque tengan nacionalidad francesa o española, Se sienten más senegaleses. se sienten más Pero senegaleses y te lo dicen. por lo general, el ecuatoguineano medio, una vez que tiene la nacionalidad de cualquier país europeo, se siente menos ecuatoguineano y se va más por, No menos, ya no se siente ecuatoguineano. bueno, Si el mero hecho de vivir fuera de Guinea ya no ya no se conviene. identifica con Guinea, cuando alcanza una nacionalidad de un país X, Yo creo ya que no se siente totalmente ecuatoguineano. Yo lo veo muchas veces cuando voy a conferencias, voy a ciertos encuentros. Al final, cuando me dice que es guineano, pero como ha estado tanto tiempo callado, y sin decirlo. Pero yo sin siempre digo decirlo, yo siempre digo, porque es un debate que yo tengo, yo siempre digo que hay dos cosas, la nacionalidad que es adquirida, o tú lo puedes por nacional, y otra cosa es el origen, la etnicidad. Tú puedes tener una nacionalidad, pero los orígenes nunca mienten. O sea, por más no. que son los... Los orígenes no mienten. Así que, Y por la experiencia que tengo, por ejemplo, me acuerdo que yo soy miembro del Club Español de Arbitraje. Cuando iba mucho a los congresos, teníamos siempre esos debates. No, tal, tal, tal. No, que si tal, que si tenéis poligamia, que si tal. Digo, mira, yo respeto vuestra cultura. Nosotros tenemos poligamia, tenemos dote, pero vosotros también tenéis poligamia. No, no, ¿cómo que no tenéis? No. Les digo, mira, el hecho de que exista el delito de bigamia en el Código Penal vuestro, ¿qué significa? Si se dice que el que se casare con más de una mujer, esto es delito de bigamia. Vuestros legisladores se van a sentar para legislar sobre algo que no existe. pero no existe. Sí. Y la sentencia que condenan a gente por bigamia. Ahora, ustedes tienen, por ejemplo, el matrimonio, ahora lo llaman gay, el matrimonio homosexual, que para ustedes es normal, quizá para cierto africano no. Entonces, ustedes también tienen que aprender a respetar, Las demás culturas. porque hay instituciones que ustedes aceptan, nosotros tenemos que respetarles, pero también tenemos que respetar nuestras propias instituciones. Lo que no puede ser muchas veces es que, mira, a Posición, los jóvenes imponer. juristas, a los jóvenes juristas de Guinea, cuando empiezan a hablar de esos temas, le pregunto qué significa dote. ¿Sabe que se enfadan conmigo? Le digo que dote ni es fan, ni es bubi, ni es ndowe, ni es combe, ni es anobonés. Y en el Código Civil Español, la dote son los bienes que la familia de la mujer entrega a la familia del marido para casarse con su hija. ¿Es así? Entonces el Código Civil Español, el Código Civil Europeo. En la tradición, en la civilización de ellos,
es la mujer la que compra al hombre. Para Cuando comprar. lo dices, no, no, estamos, ¿cómo que ahora? ¿Y por qué decís que cuando el fan entrega la dote, ya compra? No. Si es la misma concepción de dote que existe en el Código Civil español. Y, Yo sé- y son los guineanos, los jóvenes guineanos, los que suelen estar tristes. Cuando yo les saco el Código Civil y les leo la definición de la dote, según el Código Civil europeo, español o francés, que dice que son los bienes que la familia de la mujer entrega a la familia del hombre para que el hombre se case con su hija. Solo que nosotros lo hacemos al revés. Los bienes que la familia del hombre entrega a la familia de la mujer es lo que llamamos dote. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, si ustedes dicen, pero cuando los blancos dicen que la dote es comprar, compra-venta, nosotros aceptamos. Pero cuando su propio Código Civil dice que la mujer es la que compra al hombre en Europa, los jóvenes juristas guineanos se enfadan porque prefieren defender las instituciones europeas. así, Si uno no está muy orgulloso de sí mismo, no le van a respetar nunca. así. Por eso yo también, yo estoy mucho en contra de traducir los nombres, por ejemplo, Abba en Casa de la Palabra. Yo creo que no deberíamos hacer ese tipo de cosas. Los nombres tradicionales deben mantenerse. Abba no es casa de la palabra. Mucha Hay que gente, llamarlo Abba. por eso, el caso de Dote, yo no lo llamaría Dote, yo lo llamaría Unsua y otros tipos más. Yo no estoy a favor de españolizar los nombres tradicionales para que la gente Ya entienda, sabes que la colonia ya pasó por ahí. pero no debería, La colonia pasó por ahí no debería. y ahora es muy complicado. Pero lo que sí hay que saber, mira, por ejemplo, siguiendo en la misma línea, para que vea por qué cada uno tiene que respetar su tradición, es la hipocresía occidental. Los occidentales dicen que ahora el hijo legítimo y el hijo natural, esto existía en Europa. Como nosotros también teníamos manager y el hijo legítimo. Pero ahora, ¿qué ocurre? La mamá del hijo natural y la mamá del hijo legítimo, ¿por qué no tienen los mismos derechos? No se habla de la igualdad y no discriminación de la mujer, porque ellos mismos han llegado ahora a una situación difícil, porque reconociendo el derecho a la mamá del hijo natural, se llega a la poligamia. Mm, Es así. sí, Pues como dicen que, por ejemplo, nuestra Constitución dice en el artículo 13C que la mujer, cualquiera que fuese su estado, tiene iguales derechos y oportunidades que todos los demás. Lo que significa que si se tiene hijo con una mujer con la que se está casada legalmente y se tiene hijo con una mujer con la que no se está casada, reconocen los derechos a los dos hijos, pero no a la madre de una. es que yo Yo lo siempre... planteé a los jueces Ujú, de la Corte de Justicia Europea y se espantaron. Todos dijeron que yo era maquiavélico. Digo que no. Hay que ir a la consecuencia. así. La Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer obliga a que reconozcáis la existencia de la mamá del hijo natural. Y así tienes dos de manera oficial. Yo siempre, yo particularmente, aquí en clase, yo siempre tengo problemas con asignaturas de historia, porque la historia te cuentan lo que quieren, no la realidad, te cuentan lo que ellos quieren que tú escuches. Por eso, asignaturas de historia muchas veces tengo debates con los profesores y al final, pues, tenemos que dejarlo Es así, normal. porque Es hay normal porque cosas, ellos saben que la historia es la que crea el sentimiento nacional de los pueblos. así es, Por eso cada uno cuenta la historia a su versión. donde más le aventaja. Y nosotros deberíamos Que hacer lo mismo, contar la historia nuestra. deberíamos hacer lo mismo. Mira, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos estudiando la historia del derecho hace años en Senegal, nos hablaron de Bakari II. Pues Bakari II se fue antes a América que Cristóbal Colón. Y supuestamente Me Cristóbal acuerdo que en una Colón es el conferencia, que creo que en descubrió la UG América. de... ¿Perdone? Que supuestamente Cristóbal Colón es el que descubrió América. Ahora,
Primero, ¿cómo se descubre un lugar donde hay gente? Yo Y le hasta digo, nosotros lo seguimos diciendo. yo- Ahora, mira, también le pregunté a uno de mis estudiantes le qué dices, guineano descubrió España. ya, porque Me el dice, primer no, digo, no. El primer guineano que se fue a España es el que es el que descubrió descubrió España. eso. Pero dice que no puede ser. Ah, entonces digo, y el primer español que vino a Guinea y Es encontró el a que gente dentro, descubrió es el que descubre. Para que vea que incluso nos tienen atados mentalmente. mental, es psicológico, la mente. Es psicológico. es- Por eso la historia y la literatura son las principales herramientas que crean nacionalistas. Porque así, cada uno cuenta la historia como quiere. como Cada conviene. uno la vende como quiere. Así es. Bakari II, hay escritos árabes que definen cómo Bakari II llegó a América. Y en las agendas de Cristóbal Colón anotó que encontró negros en América, Así. pero nadie lo dice, porque esta parte No les es la interesa. parte que no quieren que escuchemos, pero la culpa no es de ellos, es nuestra. Es nuestra. La Nosotros culpa ahora, después de tantos años de independencia, seguimos sin tener, por ejemplo, en Guinea, una historia de Guinea oficial por profesionales que escriban y que digan que esta es la historia de Guinea. Cuando teníamos, por ejemplo, la investigación del caso Mbañe, me acuerdo que discutía con el bufete norteamericanos que nos asistía. Yo les explicaba cuestiones, decían que no. Decían que ustedes cómo van a discutir, porque tenían una concepción de África, que es la que tienen ellos, la maravilla que le ponen en la cabeza. Les decía que no es posible. Cuando les decía, por ejemplo, que Lerena y Boncoro primero firmaron un tratado el 16 de marzo de 1843 que llaman Tratado de Protectorado. Digo, pero si España lo tiene, España lo acepta, al igual que España lo firmó Francia, lo firmó Inglaterra y Nigeria, con los jefes y reyes africanos. Como quieren decir que éramos bárbaros y no sabíamos lo que hacíamos, porque es lo que se vende, y no dicen la verdad. Pero ahora, ellos, donde yo les admiro, porque logran incluso convencernos a nosotros a mismos nosotros que no mismos. somos nada. Exacto. Y lo aceptamos. Es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Es solo, es solo ver a uno que llega, tú que estás haciendo una formación universitaria, pues puede ser más probable que uno que venga ahí de Madrid, de un barrio, cuando lleguéis a Guinea, ahí le abra más fácilmente la puerta, porque seguimos teniendo nosotros esta mentalidad. Lo veo con los abogados, a veces que contrata el Estado. Con los buenos abogados que hay en toda parte, porque primero, lo bueno que ellos tienen en sus países no los dejan salir, porque le necesitan ahí. Los que llegan es porque también tienen problemas de empleo ahí, pero cuando llegan, tú sabes que este no vale, pero ¿cómo lo haces? ¿Y cómo lo dices si tu propio hermano es el primero que dice, no, yo prefiero trabajar con este? Que contigo. Y eso es colonial, Está en la mente. es la mentalidad colonial, por eso hay que revocar todo lo que es colonial, Que el hombre porque blanco el peor daño que hace la colonia, como decía Franz Fanon y también Cheikh Anta Diop, es que nos han hecho un lavado de cerebro cerebro. enorme. Hmm. Porque Cuando leo, por ejemplo, ¿no? Conoces el estudio de la capacidad mental del guineano, ¿no? sí, que está ahí, es el más bajo del mundo. Sí. No, el estudio que se hizo en la colonia. Ah, que es No la sé si, tasa más alfabetizada de África. no sé si han leído el estudio que se hizo en los años 40 No, ese sobre no, la capacidad mental del guineano. aún no, ese no. Cuando tenga tiempo, lo puede encontrar en Google, la capacidad mental del negro de Guinea. Se hizo una investigación científica, entre comillas, en los Supuestamente. años 40 para demostrar que el guineano nunca tendrá capacidad para estudios universitarios. Qué bien. Ese estudio está ahí en la red, porque como Francia e Inglaterra empezaban a abrir sus universidades para los africanos y los franquistas querían demostrar que no, los guineanos nunca tendrán capacidad para cursar estudios universitarios.
y había que crear escuelas de auxiliares, auxiliares maestros, auxiliares indígenas. Por eso se hizo ese estudio y está ahí en la red. Cuando lo lea, o se va a poner a llorar o se va a reír. Y la conclusión a que llega ese estudio es que después de estudiar al niño ecuatoriano y haber probado científicamente que nunca tendrá capacidad para el conocimiento abstracto, la reflexión, pero se ha constatado que pueden ser buenos albañiles. Eso está escrito ahí. Eh, Me Por recuerda, eso, sin cortar, me recuerda a ya no sé a la persona, pero es una alta personalidad de Guinea que dijo algo similar, pero ya no sé quién es, que Guinea no necesita más abogados, más ingenieros, necesita carpinteros, taxistas, algo así me suena. Pues bueno, carajo, el no, estudio, el estudio de la capacidad mental del negro de Guinea lo encontrará en la red. Es la conclusión a la que llega. lo voy a Por buscar. eso se crean las escuelas de magisterio, las escuelas, los oficiales administrativos, auxiliar administrativo, porque teníamos que ser auxiliares. Y mira, y esto es en los años 40, ¿eh? Llegamos en los años 50, cuando llegamos a la provincia, cuando se empieza a enviar a unos cuantos a España a estudiar artes oficios, a estudiar carrera universitaria, y cuando llegamos a la independencia, por ejemplo, teníamos solo 5 licenciados en Derecho. Y hay un libro muy bueno que escribió Mendizábal Allende, Misión en África. Esto le recomiendo leerlo, va a entender muchas cosas. Misión en África, lo puedes descargar porque lo publicó, creo que el Boletín Oficial Español, y es gratis en Internet. Se llama Misión en África. Va a entender realmente la situación en la que estamos, donde se le explica que no teníamos gente para poder administrar el Estado. La mayor parte de los directores generales, la televisión estaba en manos de españoles, y cuando se van todos en 1969, No dejan nos nada, quedamos sin... no dejan Esto nada. lo va a encontrar ahí, y el señor le explica, él fue asesor jurídico de Macías, el único, era magistrado español, y le explica lo que ocurrió en los 2 primeros años de independencia. Y como arrastra un poco por la colonia, donde explica que no había personal y se fue la... Nos metimos. Y ahora nos toca a nosotros. Es bueno conocer el pasado, pero el pasado ya lleva ya bastante tiempo. Tenemos ahora nosotros que coger el toro por los cuernos y decir que ese Estado es nuestro, y tenemos que realizar la reforma necesaria. Y la principal reforma para mí son dos: la reforma administrativa, Y mental. para que se deje de planificar la formación de auxiliares o agentes de ejecución, para que se forme gente de vuestro nivel que sea capaz de concebir, no solo redactar, concebir, que puedan planificar y que puedan supervisar la ejecución. Estos son las prioridades, y esto fue el objeto de aunque mi trabajo de tesis era sobre el papel del derecho a los negocios, del derecho en el desarrollo de los países. Pero ahí hablé sin administración. ¿Cómo se aplica la ley sin una administración, tanto central como justicia? ¿Y cómo va a funcionar la administración sin personal adaptado y formado para poder trabajar y servir al Estado? Porque cuando se está en la escuela de administración es cuando se inculcan ciertos valores. No sé, la corrupción no va a desaparecer nunca, porque No. si no, ya no habrá tribunales, y nosotros los abogados no tendremos trabajo ni honorarios. Pero se tiene que eliminar, porque tanta corrupción es un peligro para el Estado. Así es, Porque así es. la cantidad de dinero que se desvía son escuelas, son hospitales, son servicios que se dejan de prestar a la gente, Exacto. y ahí es donde está el verdadero mal de la captura del Estado. Por eso decía que Pero esto es, se puede considerar como delincuentes, ¿no? A esas personas que cometen. no se puede, son peligrosos criminales.
Es así, es así. ¿Sabe qué? ¿Sabe que se le ve? Es verdad que el asesinato no es bueno matar, pero la corrupción mata de forma masiva. Pero no solo No mata, hay, no hay, mata a no hay largo plazo. medicamento en los hospitales. Por ejemplo, si los veterinarios son corruptos, ¿qué ocurre si los veterinarios son corruptos? Que los perros se mueren. Los alimentos que vamos a consumir e ingerir estarán podridos y no causan las enfermedades que estamos teniendo ahora, como la diabetes y muchas otras enfermedades. Hay posibilidad que los edificios se derrumban porque el arquitecto o el ingeniero ha sido sobornado. Entonces, lo peor es la corrupción. Porque nosotros, el asesino o el delincuente clásico, es que se ve que ha roto la ventana, ha apuñalado a alguien, quizá ha matado, pero los delincuentes de cuello blanco o guante blanco son los más peligrosos. Sí, además, están muy elegantes, Siempre. pero causan, entre comillas, un genocidio enorme porque impiden que la población acceda a los servicios básicos para poder vivir en un Totalmente de bonito acuerdo. país como el que tenemos nosotros. Totalmente de Por acuerdo. eso yo creo que como lo dicen las leyes ahora, tanto el blanqueo de dinero y la corrupción son delitos imprescriptibles, no prescriben. No sé si la gente lo sabe. Muchos no. No prescriben. Según las convenciones internacionales, ni el blanqueo de capitales ni la corrupción prescriben porque el mal que causan no es un mal que va a acabar simplemente porque haya ocurrido tal cosa, porque se le priva durante mucho tiempo de sus derechos humanos A a varias. la población víctima. El mero hecho de que se desvíe los caudales públicos que tienen que ir para satisfacer la necesidad de interés general. Doctor, vamos a hacer unas Y últimas. sabe que ese tema me toca a mí mucho, Mm. el tema de la corrupción me toca a mí mucho porque ahora, como también se confunde todo con corrupción, pero tienen que saber que la verdadera corrupción es una lacra, es un mal que es más peligroso que cualquier, es el verdadero atentado contra la soberanía del Estado, porque si el Estado no puede satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, no sé para qué es Estado. Para nada. Vamos a hacer unas últimas tres preguntas, Su Excelencia, o doctor, como antes que le llamamos. Guinea Ecuatorial es un estado pequeño, a nivel de dimensión, 28.052 kilómetros cuadrados. Pero a nivel de geopolítica queremos saber cuál es el peso que Guinea Ecuatorial tiene a nivel africano y a nivel mundial. Guinea Ecuatorial a nivel geopolítico en África tiene bastante importancia porque muchos decimos que Guinea Ecuatorial es un país pequeño y que no tiene nada, pero a nivel geopolítico, ¿cuál es el peso que nuestro país tiene hacia el exterior, tanto en África como a nivel exterior? Usted más que nadie lo puede saber. Guinea, no sé quién dice que Guinea Ecuatorial es un país pequeño. Guinea Ecuatorial no es un país pequeño A nivel de en dimensiones, extensión geográfica. Guinea Ecuatorial es un país grande. bueno, Sí, le voy a decir por qué es grande. Es verdad que tenemos 28.051 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, pero tenemos 300.000 kilómetros cuadrados de mar. Hay que saberlo. 300.000 kilómetros cuadrados de mar tenemos. ¿Sabe? De Anobón a la isla de Bioko tenemos 300.000 kilómetros cuadrados. Lo que significa, por ejemplo, que en la zona de Anobón se encuentra el primer banco de atún del mundo. A nivel de preservación de la naturaleza, forma parte de la cuenca del Congo. La isla de Bioko es tres un pulmones paraíso de del mundo. biodiversidad. Y ahora, decir que Guinea Ecuatorial no representa nada del mundo es un insulto a la historia, perdone. Voy a empezar técnicamente la grandeza de Guinea, tanto la región continental como la región insular. La isla de Bioko estuvo al origen de la revolución industrial de Inglaterra. No solo fue
un puente importante para el tráfico de esclavos, al igual que Corisco también. Pero la revolución industrial inglesa es la que favoreció la creación de Santa Isabel, Clarence City. Hay un libro de doctor Amado Martín del Molino que llama La ciudad de Clarence, donde explica la creación de Malabo por Clarence. Y Paul Clarence se crea porque durante la Revolución Inglesa no existía todavía el petróleo. Lo que movía las máquinas y la industria de jabón era el aceite de palma. Por eso, yendo hacia arriba, verá que hay muchas palmeras, porque ahí era el lugar donde acostaban los buques ingleses para cargar aceite de palma y llevarlo a Inglaterra para los fines de la Revolución Industrial. Por eso se crea Clarence, que después fue Santa Isabel y ahora Malabo. Por consiguiente, ya en el siglo XIX, 18-19, era una de las plazas más importantes del mundo. Y por eso Inglaterra intentó comprar la isla a España. España la iba a vender, gracias a la oposición de los diputados, no se pudo vender. En esa época ya era el lugar más importante de la zona. ¿Por qué? Porque decían que, por ejemplo, Luba, mi ciudad natal, era uno de los lugares más limpios donde acostaban los buques antes del camino a Inglaterra. Ya era así. A nivel de política, por ejemplo, el jefe de Estado es el que reformó la CEMAC y reformó BEAC para que un guineano llegue a gobernador de BEAC. Ha sido un trabajo de nuestro jefe de Estado. Yo tuve el honor de ser de los juristas con otros compañeros durante las reformas institucionales. No olviden que somos país miembro de la CPLP, somos país miembro de la OADA, del Golfo de Guinea, y estamos estratégicamente posicionados. Donde está Guinea, ¿cuántas horas son necesarias para ir a Europa o para ir a América? Entonces nosotros estamos cerca del continente americano, estamos cerca del continente europeo y somos perfectamente una de las principales plataformas para poder abastecer tanto a Europa como a América, aunque también tenemos relaciones con Asia. Por consiguiente, es decir, ahora, entre los países de la CEMAC y de la CAC, también estamos mejor posicionados por nuestras infraestructuras, objetivamente. Cojamos, por ejemplo, yo trabajaba para el Fondo Europeo de Desarrollo y me acuerdo que hubo una idea de hacer del puerto de Bata el principal puerto de África Central, sobre todo de Camerún, Gabón, Centroáfrica, Chad y Congo-Brazzaville. Si usted sale de Pont Noir en Congo-Brazzaville y quiere ir al norte de Congo, es muy difícil. No sé cuántas horas necesitará un camión descargado de Congo-Brazzaville hasta el norte de Congo-Brazzaville. Pero desde el puerto de Bata, pasando por el Bibiín, se gana más tiempo y se llega rápido. Lo mismo ocurre con Gabón. Del puerto de Ovendo al norte, aunque están ahora arreglando las carreteras, no tienen la red de carreteras que tenemos nosotros. Por consiguiente, haciendo del puerto de Bata una infraestructura que funciona, por ejemplo, como los puertos de Singapur, es una actividad económica. Por eso ahora se construye también el puerto seco de Bata para ayudar a Centroáfrica y Chad con lo que hemos firmado acuerdos. Hasta Camerún, para sacar un contenedor del puerto de Bata al sur de Camerún, hay que dar una vuelta por Yaoundé. Entonces es más fácil que desde Bata los contenedores puedan llegar directamente al sur de Camerún en unas cuantas horas con la red de carretera que tenemos, solo que nosotros tenemos que rentabilizar nuestros O puertos. sea, una cosa que me A llama, nivel, sí, no, perdón por cortarle, por es- favor. yo estaba con mi madre, nos fuimos a Gabón, perdón, a Camerún, a Yaoundé. Yo entiendo que estamos en la CEMAC, estamos en una unión económica y monetaria, ¿no?
por ejemplo. Es Mm. el estado más avanzado de una integración económica. O sea, son 5 estados. El último estadio El último estadio, porque empezamos con una zona de área o libre de comercio, libre vamos comercio unión aduanera, vamos mercado común, unión económica, y la unión económica y monetaria es el y último. monetaria. Claro, ejemplo claro, Praxis, la Unión Europea, es unión económica y monetaria. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de ir a varios países europeos y yo, por ejemplo, cuando yo me voy, no me piden, en mi caso sí, permiso de residencia y tal, pero a los demás no le piden pasaporte, solo enseñan su documento de identidad y pasa tranquilamente. Pero claro, nosotros nos fuimos a Camerún y hasta yo pregunté a mi madre que ellos no saben que estamos en la CEMAC, estamos en la Unión Económica y Monetaria y no nos deberían pedir esa documentación porque tenemos libre acceso de mercancías y bienes. Personas cameruneses pueden entrar sin ningún tipo de problema. Cogimos salvoconductos, cogimos muchas cosas. Yo dije que ¿para qué sirve esos documentos o esas que estamos ratificando si no se materializan? No sé qué opinión tiene usted. Lo de la frontera terrestre es un problema, porque a mí me dijeron una vez que no, y aún no les había dicho nada. Digo, pero ustedes también. Eso a mí me ha ocurrido. Hasta me acuerdo que la última vez en el aeropuerto de Douala, yo fui a ver al comisario. Yo tenía los textos de la CEMAC ahí. Él pidió disculpas. Sí que pidió disculpas. Le digo, ¿cómo es posible que ustedes me piden visados? O sea, No solo soy un oficial, sino que yo soy de la CEMAC. Porque la señora me dijo, no, hasta que Yaoundé no nos diga lo que hacemos, usted va a pagar. Yo digo, yo no pago el visado. Quiero ver al comisario. Cuando me presenté al comisario, el comisario se enfadó. Pero me pidió disculpas porque es así. Y así ocurre en toda parte. Imagínense si lo hacen a los dos, ¿qué ocurre con los camioneros? Por eso tienen pánico para salir de sus países y esto no permite ni que fluya la economía ni la verdadera integración. así es. Es que si Porque estamos no se le está formando para que vea que no es solo Guinea lo que suele decir a la gente. es- En toda parte es así. pero, pero debe de haber comunicación, porque es que yo me notaba tan Vas a la distraído. CAC, va al personal. Así es. Es que es complicado, es muy complicado. Pero se está mejorando. Se está mejorando porque Ese problema la que última, la vez que he vuelto a salir ya no me lo han vuelto a pedir. sí, pero para llegar en este paso de unión económica y monetaria, todo ese problema tiene que estar resuelto. Se supone, yo supongo. No. ¿Sabe que para nosotros hay que comprender que hemos hecho todo lo contrario de la Unión Europea? La Unión Europea, de forma inteligente y gradual, partió de abajo: libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria. Pero aquí ya se tenía la unión económica y monetaria antes de la unión aduanera. ¿Sabe que esto lo hizo Francia a sus colonias? Inglaterra también, para los países de África del Este. Entonces, aquí el proceso es tan contradictorio Mm. que si reunimos los criterios de convergencia, ya tenemos unión económica y monetaria. Y Y eso no da hemos, mm, y no hemos garantizado todavía la libre circulación de de los bien. factores de producción es que ese es un problema. No hay un mercado común. Es que yo me sentí bastante extranjero en Camerún. Y es el problema que muchos africanos no viajan en África. Dentro del continente no. Prefieren ir fuera porque cuesta más barato viajar a Europa que viajar dentro del continente africano. Es así, Es que es muy es caro. así. Porque los El cambio de africanos moneda, a el veces cambio de quieren visitar divisa. los países, Es que se quieren visitar los países vecinos, pero cuando calcula el tiempo y los costos, y los prefiere costes, ir a Europa o Asia. si ya Y es la pura cuesta, verdad. si ya cuesta caro viajar dentro de Guinea, por ejemplo, uno que está en Malabo, Bioko, quiere ir a la parte continental, que es más de la mitad del salario mínimo interprofesional. Imagínate viajar a Camerún, viajar a Gabón.
Es que es muy complicado viajar dentro del mismo continente africano. Es muy Es complicado. complicado. Nosotros, yo pertenezco a la Universidad de Libreville, Omar Bongo, suele reunir cada 16 de marzo a los investigadores en materia de derecho comunitario CEMAC. Y hay un colega gabonés que vivió la experiencia personalmente, financiado por la Universidad de Libreville, de recorrer todas las fronteras. Si le cuentan lo que le ocurrió, increíble. Es que es así. Hasta dice que cuando volvió a su país, Gabón, y enseña su carnet de identidad, no le dejan entrar, porque le piden el pasaporte. Lo pisano. Y él cuando le pregunta, a mí me piden pasaporte para entrar en mi país. Si yo no he estado fuera del espacio SEMAC. Y nos lo contó ahí con las imágenes de las barreras que iba, porque fue a Camerún, fue a Chad, fue a Centroáfrica y todo lo demás, para cuestionar lo de la libre circulación. Y después de ese estudio, no sé si eso fue una casualidad, ya se adoptó el pasaporte CEMAC. Y es el que tenemos actualmente, sí. Sí, y parece que ya la circulación está un poco mejor que antes. No, yo no acabo de ir a O- Camerún, pero ojalá, porque... Y otra cosa que también quería acerca de ese pasaporte, em, nuestra moneda oficial, que es el franco cefa francés, muchos ya saben que es una moneda colonial, seguimos utilizándola. Yo creo que Guinea Ecuatorial, nosotros nos adherimos en 1985 en la CEMA, porque antes utilizamos el ukelele y por problemas de España no nos dio aval, ¿no? Para Mm. tener soberanía monetaria, tuvimos que integrarnos en la CEMAC. Y también sabemos que el 50% del depósito del dinero nuestro va al Tesoro francés. ¿Por qué hasta la fecha de hoy no tenemos una moneda propia? Ya no solo de los países que tienen el franco cefa, porque para hablar de país es economía y la economía, para tener economía hay que tener soberanía monetaria. Tienes que emitir la cantidad de billetes que tú quieres oportuno en el mercado, también contraer cuando tú veas que hay recesión o que hay... Pero si hay un agente externo que sí imprime nuestra moneda, sí nos dice cuánta moneda tiene que haber en circulación, no puede haber economía. Es que No hay política monetaria, no hay economía. Si otro es el que decide y tiene 50% de tu reserva en divisas, ¿cómo controla tu es economía? que es imposible. Yo me acuerdo que yo discutía con, no sé si, Y pero ¿por qué hasta creo ahora que no Michel. tenemos una moneda común? ¿Por qué? Ahora sí, los jefes de Estado ya han decidido, casi tanto lo de África del Oeste como lo de África Central, ahora han decidido salir del franco CFA y adoptar una moneda común. Porque eso es un problema que tenemos. Es un problema. ¿Cómo planificamos Si no si el tenemos otro es control. el que toma las decisiones Y Francia lleva y el lucrándose, otro es el que se beneficia? beneficia directamente. Y no es por nada. Y después se quejan de ahí que hay, porque yo siempre llamo que Francia al final quedará siendo una mini África, está siendo una mini África, ¿no? Porque la mayoría son de origen francófonos. El presidente Omar Bongo soltó una vez una frase en la que decía que Francia sin África es un coche que quiere circular sin combustible. Es lo que dijo el presidente Bongo, Omar Bongo. Y la verdad es que, como decías, si no rompemos los esquemas coloniales, nos va a ser muy difícil. Nos será muy difícil. ¿Por qué? Porque imagínate que el dinero que tienes para invertir, para programar, lo guardas en la casa de otro. Hará lo que quiera. Y, y él vigila que hay una cantidad que siempre tiene que estar ahí.
Ya. Lo que significa que lo que tú vendas, lo que tú obtengas como ingresos, La mitad tiene que estar ahí. la mitad tiene que estar ahí. Entonces, ahí no, para mí no hay ninguna justificación que sigamos manteniendo esta dependencia. Y nosotros, ¿por qué decimos que somos independientes entonces? Si No la somos, soberanía empieza con la moneda. no somos independientes. Por eso No somos independientes. cuando usted tocó eso de independencia, yo quería decir una cosa, pero se me ha olvidado, porque la independencia lo da la economía. Si tú no eres capaz de... Sí, sí, mira, lo suelo decir aquí, hoy yo hablaba con una jovencita donde paré antes de venir a la oficina. No, digo, yo la felicitaba porque ella trabaja. Dice, "No, la verdad, usted quiere ser independiente. La autonomía, independencia de la mujer es una mujer trabajadora, pero que respete a su marido y que respete al hombre. Usted no trabaja, usted no produce y habla de independencia. ¿Qué independencia va a tener? Y si lo que produce, otro es el encargado de custodiarlo y decirte lo que tú tienes que gastar o no, entonces ¿para qué? ¿Cómo usted incluso se hace responsable ante su población cuando hay un dinero que podía haber servido para ciertos menesteres? Pero hay un señor que no tiene nada que ver ni vive los problemas que tienes, que es el encargado de custodiarlo. Es que Estos fueron los acuerdos coloniales, pero ya es el momento en que la gente empiece de manera elegante a salir, a cortar ese cordón umbilical, yo creo que porque aquí no no, se puede comprender que hay países como Gambia, hay países como Ghana, hay países como Nigeria, yo creo que que tienen su aquí, propia política monetaria y moneda y nosotros que no aquí, la podamos tener entre aquí no seis hay estados. elegancia. Yo creo que esos vínculos se tienen que romper de manera... Yo soy de las personas que opinan que para progresar a veces hay que sufrir, para avanzar hay que sufrir. Es normal. Y si queremos avanzar, debemos como pueblo saber sufrir, porque supuestamente la lucha ya no será para nosotros, ya será para nuestros nietos que vengan, que por lo menos puedan vivir, porque muchos nosotros pensamos que la lucha es por ahora, muchas veces no es ahora, es como los, No, no, no es para nosotros. no es para La lucha nosotros. no es para nosotros, Es ¿eh? como nuestros antepasados que hicieron todo lo posible para que seamos un país supuestamente independiente, no controlado por personas que no tienen nada que ver con ella. Ellos no lo Ujú. hacían tanto por ellos, sino por nosotros que ahora lo vivimos. Es así. Es lo mismo que también nosotros debemos que hacer ahora, sacrificarnos para que los que vengan por lo menos lo encuentren un poquito mejor. Y los demás así, 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 Lo mejor que lo encuentren libre y así, que tengan la libertad de decidir. así es. Este es el primer paso. Así, pero Porque otros países occidentales que viven de la renta, nosotros yo creo que tenemos media hora para cortar. Antes lo que se alegaba es que no teníamos capacidad, no teníamos tal. Esto ya no es verdad. yo creo que se tiene Ya que... tenemos idea y sabemos cómo se puede gestionar una moneda y un Estado. Por consiguiente, yo no sigo comprendiendo, aunque los jefes de Estado ya han tomado ya la decisión de Se debe de reformar romper, en profundidad se debe cortar. la moneda Es que, y fíjate, hay que cortar, estoy de acuerdo que hay yo, que cortar yo siempre de hago cuajo, yo siempre hago hay la que cortar de comparación, cuajo, ¿eh? yo siempre hago la comparación de países africanos de la CEMAC, de, que comparten moneda, no solo CEMAC, porque Senegal también tiene franco CFA. ¿Cuántos países de la CEMAC están muy avanzados? Yo creo que hay poquitos que se pueden contar con la mano. Senegal está ahí, un poquito Senegal, pero países que no tienen, o que no tienen una moneda colonial, por ejemplo. Marruecos también utilizaba franco cefa porque Marruecos fue colonia francesa. Una Mm. vez que dejó Mauritania también. Mauritania, Algeria también, creo que Algeria también. Ah, Una vez, por mm, ejemplo, Marruecos tiene el dirham marroquí. Una vez que Marruecos dejó de utilizar el franco cefa, ¿cómo está Marruecos ahora? Es una de las principales economías a nivel de África, mm. potenciales economías. Algeria también lo mismo. Dejaron de utilizar, eso nos muestra algo.
Sudáfrica, Ghana también, Ghana. Ghana también, que utiliza el chof, no sé la moneda de Ghana. Sedi, se llama Sedi. Ya, Sedi, sí. Sedi, Sedi. Sedi, sí, Sedi, sí. Nigeria es el Naira, sí, Nigeria es Naira, Naira. sí. Yo quería decir Sudáfrica, que es RAN, que son, Sí. exacto. Esos países que tienen soberanía monetaria, por lo menos están avanzados en algo. Mm. Porque Sudáfrica, Marruecos, Algeria, Ghana, Nigeria, Etiopía. Etiopía también. Etiopía no Mm. sé cuál, Etiopía no sé cuál utiliza, ay, se me olvida, no sé cuál utiliza, pero países que No tienen sé cómo se soberanía llama. monetaria, vemos por lo menos a nivel de educación, de calidad de vida, cómo están avanzados. Nosotros que seguimos con una moneda de hace 60 años, seguimos estancados en lo mismo. ¿Sabe que los francófonos, nosotros que no somos francófonos 100%, y es bueno también, los francófonos han sufrido, España no logró hacerlo, lo que los franceses llamaban política de asimilación, porque los francófonos tenían hasta hace poco en la cabeza que eran franceses, ¿eh? Porque los francófonos decían, porque había hubo un partido político en Gabón que era Rassemblement de Gaulois, Unión de Galos. Siendo Y gaboneses. sí, y la filosofía del partido era que todo gabonés tenía un antepasado francés. Mm. Unión de Galos, Unión de Galos. Imagínate esta broma de mal gusto. Por consiguiente, la mayor parte, de ahí, por ejemplo, la revolución ahora en Senegal, la mayor parte se les educó, se les inculcó que eran franceses, aunque de segunda división. Por eso verá que a ellos les gusta mucho ir a París. Todo para ellos es París. Todos los cantantes van a París. Todos hay que ir a París porque se les educó la política de asimilación, que es la diferencia con los países de habla inglesa, donde la administración indirecta fomentó la capacitación de la cultura local. Y lo estamos Verá que Nigeria, Nigeria, Nigeria Nigeria y Ghana son los países que más tienen relevancia a nivel africano, porque en Nigeria está la música, en, en Nigeria está la música, el afrobeat, Davido y demás. Es así, en Nigeria está música, Davido, encuentras comida, también lo mismo. Es eso. mm, es así. Los países francófonos tienen esta cultura de Francia, tiene esta cultura de Francia, porque se le puso en la cabeza que es franceses. Así, así es, así es, Si, si le ves cómo están contentos